Muy buenas tardes, queridos amigos, colegas notarios de Bolivia. Eh, Vamos a comunicarnos en estas épocas en que estamos viviendo una pandemia que nos tiene a todos recluidos, con la actividad notarial reducida en una parte importante. No obstante, algunas legislaciones de ciertos países han considerado que la actividad notarial es una función esencial y por ende estamos en posibilidad de actuar en las notarías, como en el caso de México. Podemos venir a atender algunos asuntos que a juicio de nosotros se consideren de importancia, entonces venimos. Pero no obstante ello, ante la situación de pandemia que vivimos y la posibilidad de contagio y en la época en la que nos encontramos, pues resulta importante que a la gente la citemos con espacio de tiempo, que no tengamos tanta gente en la oficina. Algunos se resisten también a venir, pero el servicio poco a poco se va dando porque finalmente es un servicio que le resulta útil a la sociedad en cualquier momento, sea de conflicto o no, de que les convenga por cuestión de interés económico o simple y sencillamente para satisfacer una inquietud, como pudiera ser el otorgamiento de un testamento por alguna operación que con pandemia o sin ella tendrá que llevarse a cabo. Vamos a platicar un poco a solicitud de varios colegas, Roxana Ríos, Juan Carlos Merlo, buenos amigos allá en Bolivia. Les mando un saludo a todos y les felicito por este interés de actualización que están llevando a cabo a través de vía remota, que como bien indica nuestra presidenta Cristina Almeida, nos une más cuando estamos lejos. Vamos a reflexionar un poco sobre algo que es esencial y que es la ética del notario, qué es lo que nosotros, cómo tenemos que conducirnos en nuestras actividades para con nuestros colegas, nuestros colaboradores, nuestros clientes, el Estado, hacer algunas reflexiones sobre esto que es definitivamente importante, porque las normas morales van de la mano con las normas jurídicas en el caso de la actuación notarial. Un notario se convierte en un momento determinado en una forma de ser, de vivir, de ver y de actuar, un poco diferente al resto de los profesionales. Entonces, las reflexiones que hagamos me parece que serán todas ellas muy interesantes. Decía un maestro notario mexicano fallecido, muy preclaro en sus ideas. Él acostumbraba a decir que cuando el hombre que ejerce el notariado no tiene amor por su profesión, en vez de dignificarla, la envilece. Y les resalto el tema subjetivo, ese sentimiento de amor por una profesión. Casi todos los profesionales sienten amor por su profesión y esta no es la excepción. La deontología como ciencia o tratado de los deberes, esto en opinión de Jeremías Bentham en su obra The Ontology of Science of Morality, que apareció publicada en 1834, es el estudio de los deberes que han de cumplirse para alcanzar el ideal utilitario del mayor placer posible para el mayor número posible de individuos. Justamente los deberes que los notarios debemos cumplir para conseguir el ideal utilitario del mayor placer posible para el mayor número posible de individuos impregnan, por fortuna, la mayoría de las leyes notariales de nuestros países. Así pues, sus articulados resultan ser una amalgama perfecta de normas jurídicas y morales que califican la función notarial como una institución de ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre. Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado ha considerado a la deontología como una asignatura obligatoria en todas y cada una de las jornadas o seminarios de actualización que se celebran a lo largo y a lo ancho del continente, sin cuyo conocimiento y observancia resulta imposible el correcto ejercicio de la función por el elevado contenido ético de la profesión notarial. De esta manera cabe la afirmación de que la deontología en materia notarial es prácticamente un código de conducta que el notario tiene obligación de acatar en su quehacer diario, puesto que su autoridad moral va a permitir que sus clientes se sometan a su asesoramiento y consejo en el desarrollo de sus asuntos, convencidos los clientes de obtener la mejor de las soluciones por venir esta de una persona proba
que ejerce su función más allá del interés del solicitante del servicio notarial, con estricto apego a la norma y de manera imparcial, aconsejando a cada una de las partes o solicitantes de sus servicios sin descuidar los intereses de la contraparte, en lo justo del caso de que se trate. No vamos a inclinarnos en la prestación del servicio por ninguna de las dos partes. No tenemos preferencia ni subordinación a ninguna, ni porque este venga más asiduamente y este no, lo voy a tratar con deferencia a este y a este sin esa atención excesiva. Yo tengo que mediar los intereses de ambos para tratarlos por igual, ante el hecho de que ambos confían no en el profesional de siempre, confían en el notario, que está obligado a conducirlos de la manera más imparcial posible para darle lo que cada quien busca en satisfacción a los intereses económicos que están involucrados en el asunto que van a desarrollar. El Código de Ética del Notariado de la Ciudad de México se elaboró en el año 2006 y establece como deberes generales de los notarios en el desarrollo del deber de amar, proteger y conservar a la función notarial que desempeñan, que el notario debe actuar con base en lo siguiente: justicia, honestidad, veracidad, imparcialidad, independencia, lealtad, dignidad, atención personal y atingencia, preparación, calidad profesional, discreción, reserva y secreto. Son los principios con base en los cuales, según ese código deontológico del notario de la Ciudad de México, el notario debe de conducirse. Tales deberes los notarios los deben observar en las relaciones con sus clientes, con sus colaboradores, con sus colegas, con su colegio y con otras asociaciones notariales y con las autoridades, es decir, en todo lo relativo al ejercicio de la función notarial. Actuar con justicia. El notario debe pretender que en el ejercicio de su profesión se logre la justicia. En la doctrina notarial, el notario es un profesional del derecho, guía de voluntades, según Núñez Lagos y González Palomino, que debe escuchar a las partes para conocer el negocio que han celebrado y le plantean, para, en un examen detallado del mismo, determinar los elementos a satisfacer para que el trato económico de los particulares se convierta en un contrato de los reglamentados por la ley o incluso de los no reglamentados, pero que reúna los elementos de existencia y los requisitos de validez que contemple el ordenamiento jurídico. Esa interacción del notario con las partes en su primera entrevista o audiencia es lo que va a permitir que el notario conozca el motivo determinante de la voluntad de cada una de las partes para negociar, para vincularse económicamente, lo que sin duda le permitirá interpretar de la mejor manera esa voluntad para ajustarla a derecho, de tal forma que el documento que redacte el notario satisfaga plenamente la intención negocial que el notario tradujo en un negocio jurídico, para cuya confección verificó que el mismo cumpliera con todos los requisitos de forma que el ordenamiento jurídico determine, y así el documento elaborado por el notario satisfará los siguientes elementos. Satisfacerá las necesidades de las partes, tendrá la presunción de validez, producirá todos los efectos jurídicos deseados, esto es, que las partes recibirán lo que necesitan, ni más ni menos, de lo que esperaban o deseaban, y por tanto será justo, o sea, que para nuestra época e idiosincrasia, el documento notarial armonice los intereses de las partes y sea bueno para todas ellas, lo que necesariamente reducirá o incluso evitará las posibilidades de litigio. El notario, de acuerdo con este código de conducta, debe actuar con honestidad. El notario debe actuar con probidad,
en todos los actos en que intervenga. Esto es, debe actuar con bondad, rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en el obrar, sinónimo de honorabilidad, que la ley en algunos países regula ampliamente y castiga su falta en nosotros, los notarios, con la sanción más grave que contempla, esto es, la revocación de la autorización o de la patente, pues el Estado, al concedernos el privilegio de la fe pública, pone en nuestras manos, encomienda nuestra capacidad y protege con la rectitud de nuestra conciencia las piedras angulares en que descansa la edificación social y que son el respeto a la ley, la garantía de la propiedad, la seguridad de la familia y la supervivencia del individuo a través de su sucesión. El notario transgrede el deber de honestidad cuando sugiere soluciones jurídicas que miran más a la protección del bolsillo de sus clientes que a la protección de su seguridad jurídica. Y esto no debe malentenderse. Las soluciones económicas, desde el punto de vista fiscal, no deben ser violatorias de la ley. Si el acto a formalizar causa impuestos, estos deben pagarse por las partes, y el notario tiene tanto la obligación de retenerlos y enterarlos al fisco oportunamente, pues el fisco también es una de las partes que confían en la honestidad del notario, ya que le encarga que calcule y entere los impuestos y derechos que se causan por las operaciones que formaliza. En otras palabras, el fisco deja al cuidado del notario la seguridad de sus intereses y confía que lo hará con lealtad. Por eso tenemos en una operación negocial a las partes que intervienen con nosotros, que son la ciudadanía que depositó su confianza, y al Estado que por conducto de nosotros deposita la confianza de ver que las contribuciones que causen los actos materiales que van a realizar se retengan y se le enteren al Estado los impuestos que tiene derecho a recibir conforme a la ley. El notario tiene que actuar con veracidad. Debe ser veraz en su actuación. Esto es, debe actuar de tal manera que el instrumento que elabore refleje la verdad de lo sucedido y planteado por los interesados, para lo cual deberá agudizar sus sentidos a fin de captar fielmente el planteamiento que se le formule. ¿Qué es lo que me piden los clientes? Acorde a la norma que yo como notario conozco. El notariado es la institución en la que el poder público, como coordinador y canalizador de los intereses colectivos, deposita la confianza pública mediante la garantía de la verdad. Pero, ¿cuál verdad? Pues la verdad no siempre es la adecuación entre la inteligencia y las cosas, ni la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. La verdad puede ser una para ciertas personas y en ciertas situaciones y otra para otras, dependiendo de que las circunstancias cambien. Afirmar que el instrumento notarial recoge la verdad no es definitivo. El documento notarial refleja una realidad. La fe del notario alcanza a sostener que lo que el documento contiene es verdad. El documento notarial encierra una realidad y tal cual ella es y tal y como ella aparece configurado, así aparece recogida. De esta forma, la ley señala que el notario no tendrá responsabilidad cuando el resultado de sus actuaciones sea consecuencia de las manifestaciones, declaraciones o instrucciones de los concurrentes o partes, sin perjuicio de la legalidad que regula la función notarial. La falsedad del contenido del documento notarial no afecta a la verdad, sino a la realidad. Sería irreal atribuir al notario poderes intelectuales y morales superiores a los de cualquier otra persona. Cuando se habla de la verdad en la profesión notarial, se quiere decir que el notario no puede mentir, que no puede autorizar la mentira presentada por el cliente. Si el notario sabe que es efectivamente mentira, es más, tampoco cabe la restricción mental
que es una forma de mentira. Cabe, sin embargo, la lícita ocultación de la verdad, porque no siempre se está obligado a decir sin mentir toda la verdad, sobre todo cuando toda la verdad no afecta a la sustancia del acto o negocio jurídico que queda reflejado en la escritura pública. Salvo estos casos, fácilmente comprensibles, el notario debe tratar de esclarecer la verdad, no solo por un elemental sentido ético, sino porque la verdad es más eficaz jurídicamente que la mentira. La verdad interesa en primer lugar al cliente, porque en ello va la firmeza del acto o del negocio jurídico. De allí la actitud activa del notario ante la verdad apenas distingue los posibles síntomas de una falsedad. Así como el notario ha de negarse a autorizar un contrato en daño de terceros o con cláusulas leoninas, y esto por una razón evidente de justicia, ha de negarse a autorizar un documento que contiene una falsedad evidente o probable, según nos refiere Rafael Gómez Pérez. No tengo más capacidad que la que me resulta de lo que me exponen las partes, lo que los documentos me exhiben, lo que percibo de la conducta de las partes, como para dejar constancia en el documento que voy a autorizar después de redactarlo acorde a las manifestaciones, acorde a la documentación que me fue obtenida, agudizando mis sentidos para ver que no esté habiendo nada fuera de lo que conforme a la documentación y al contexto en el que el negocio me es planteado debo yo asentar. Si estas circunstancias implican que en algún momento determinado el precio que yo consigno en el instrumento es relativamente menor al precio real que no me exhiben o no me declaran, en atención a que la documentación que tengo para instrumentar el negocio no me permite indagar más allá de lo cual es la real contraprestación, consigno lo que me señalan y pongo lo que me indican que no me resultará incongruente de la documentación que me exhiban y que yo obtenga para la concreción del acto. Avalúos, constancias catastrales, valores catastrales, si todo eso me resulta congruente y el precio resultó ser mayor, hay una mentira ahí que no le daña a la sustancia del negocio, que probablemente implicara una disminución de las contribuciones a realizar, pero que no puedo yo investigar más allá de lo que estoy consignando y que en ese momento estoy dejando constancia de ello. Por lo tanto, si no es absolutamente verídico lo que yo consigno, no es algo que daña la sustancia del negocio. Y retengo las contribuciones que se generan acorde a lo que me fue exhibido o instruido o manifestado. Por contra, si conozco esa situación y conozco que hay una diferencia sustantiva en las cantidades expuestas por contra las cantidades a enterar, y lo sé y oriento inadecuadamente, entonces estoy consignando una mentira y yo soy consecuentemente cómplice de una defraudación fiscal. Por ende, es importante tener presente que lo que el notario tiene que hacer ante esta circunstancia es escudriñar lo más posible para llegar al conocimiento de la verdad en el acto que se le plantea. Y ante toda esa actividad, si no logra escudriñarla, dejará constancia de una realidad que será congruente con todo lo que tuvo a la mano y todo lo que pudo obtener para dejar constancia un acto jurídico, calcular y enterrar las contribuciones respectivas. En nuestro sistema jurídico, la ley establece la solidez del documento notarial y le confiere la calidad de probar plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado, que hicieron las declaraciones que se narran como suyas, que sucedieron los hechos de que el notario dio fe, tal y como los refirió, y que se observaron las formalidades correspondientes. Esta es la sustancia de la actuación, que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado, que hicieron las declaraciones que el notario narró como de los comparecientes, que sucedieron los hechos de los que el notario dio fe tal y como lo refirió en su documento y que cuidó que se observaran las formalidades respectivas. Por lo anterior, el notario llega a constituirse en un paladín de la verdad desde el momento en que su conciencia se empapa en la convicción de que la verdad
es el escudo que la sociedad le entrega para el resguardo del derecho, amparo de los débiles y seguridad de sus instituciones fundamentales. Si en esa negociación hay un patente desequilibrio en las contraprestaciones o contribuciones o situaciones, derechos o obligaciones entre las partes, entonces yo tendré que llegar al punto de mediar esa circunstancia para que haya un equilibrio en atención a los intereses de las partes, porque nadie se obliga excesivamente ante una situación. Eso pudiera llegar a generarse inclusive en una lesión. ¿Qué debe hacer el notario adicional? Lo que platicamos al inicio, actuar con imparcialidad. El notario debe ser imparcial, o sea, debe actuar libre de todo nexo que le impida aconsejar a las partes y redactar los instrumentos con intereses distintos a los de la equidad, justicia y seguridad jurídica. Y su imparcialidad y probidad debe extenderse a todos los actos en los que intervenga de acuerdo con la ley. Tan relevante resulta ser este deber notarial que las leyes específicamente prohíben la parcialidad, destacando que el notario debe actuar con estricto apego a la legalidad, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración de justicia, aconsejando a cada una de las partes sin descuidar los intereses de la contraparte, no pudiendo tratar a una parte como a su cliente y a la otra no, debiendo dar trato igual y con buena fe a todos y, en fin, con imparcialidad y autonomía en el ejercicio de la fe pública de la que está investido. Con su intervención en el mundo de los negocios, el notario garantiza no solo el orden de aquel, sino además un orden jurídico que podría definirse como la coexistencia pacífica de un conglomerado social en una circunscripción territorial determinada, con estricto respeto a sus principios, valores y realidades que lo caracterizan y distinguen de acuerdo a sus antecedentes e idiosincrasias jurídicas. No todas las cosas son idénticas en todos lados. Cada estado o cada conglomerado social tiene su realidad y su idiosincrasia específica. La actuación del notario se inserta en el mismo tráfico negocial al que orienta con su labor asesora. Se sitúa entre las partes como tercero imparcial, que recoge su voluntad negocial, la traduce jurídicamente, configura, redacta y dota al texto por él autorizado de una presunción de legalidad e inviste de su fe pública, firma. La actividad del notario no se refiere solo a un negocio presente, sino que empieza cuando todavía es un negocio futuro y dependiendo de la voluntad de las partes, puede aún moldearse, sustituirse o deshacerse, según nos decía Juan Vallet de Goytisolo. Señor notario, ¿qué es lo que más me conviene? Voy a transmitir la propiedad a favor de uno de mis hijos. Hago una compraventa, hago una donación, le cedo los derechos. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Cuál es la finalidad que busca con ese acto que pretende realizar, del cual quiere que yo consigne y dé fe en garantía de la seguridad del tráfico mobiliario e inmobiliario? ¿Cuál es la finalidad buscada? ¿Cuál es el motivo determinante de su voluntad? Que su hijo reciba a cambio de darle las gracias, es una donación. Y consecuentemente formalizamos una donación. Y si la donación está exenta de contribuciones federales, locales o municipales, exenta queda. Si lo que usted va a hacer es que su hijo le va a pagar una cantidad por el inmueble que va a recibir, es una operación de compraventa con todo y que sea su hijo. Y por lo tanto el precio que usted reciba modificará su patrimonio, incrementándole, tendrá usted que cubrir el impuesto sobre la renta por el ingreso que ha recibido, y su hijo tendrá que pagar los impuestos relativos a la adquisición del inmueble, que también modifican su situación patrimonial. Por ende, ese negocio no solamente es presente, sino que se le presenta al notario aquello que va a tener un efecto al futuro y le corresponde al notario moldearlo, sustituirlo o deshacerlo, según nos decía Juan Vallet de Goytisolo. La actuación imparcial del notario es garantía del orden contractual desde un punto de vista sustantivo,
porque brinda a las partes en un contrato seguridad jurídica. Y esta acepción tiene dos significados: la seguridad de algún derecho que se tiene o que se adquiere, es decir, la segura titularidad o la seguridad de una adquisición, indubitable, firme, ajena a toda sospecha, exenta y libre de cualquier riesgo de invalidez y de daños, cargas o gravámenes no consignados en la transmisión, y la seguridad de que la transmisión está ajustada a derecho, o sea, que todo en ella es conforme a la ley. Ambas acepciones se complementan como anverso y reverso de una medalla y exigen una perfecta adecuación del negocio jurídico con el derecho, desde sus presupuestos hasta sus elementos constitutivos, incluida su perfección y su realización o consumación, que solo podrá garantizarse con un documento elaborado por un perito en la materia, como lo es el notario. La actuación imparcial del notario también garantiza el orden contractual desde un punto de vista adjetivo, porque el documento preparado por el notario tiene la calidad de documento público con eficacia probatoria plena, que solo pierde tal carácter cuando se dicte una sentencia que declare su falsedad o nulidad, y donde parte tiene que ser el notario, para que pueda defender la razón por la cual redactó el documento, los términos en los que lo redactó. Y si no logra justificar que lo que consignó era acorde estrictamente a la realidad, entonces, o falló en alguno de los elementos de sustantivos de su actuación para que ese documento tuviera la eficacia probatoria plena, entonces tendrá que sufrir la condena de que su documento sea declarado nulo o falso, que lleva consecuencias de muy diversa índole. Se le causa un perjuicio a las partes que acudieron ante el notario porque se contempla su colusión en la comisión de algún ilícito. La actuación imparcial del notario, por último, también garantiza el orden contractual desde un punto de vista administrativo y fiscal, porque el Estado tiene la certeza de que ante una intervención notarial desprovista de influencias derivadas de situaciones de dependencia o dirección, o de nexos afectivos, filiales o de afinidad, las normas relativas a una convivencia ordenada en un entorno social, ajustada a los diferentes planes de desarrollo, reglamentos urbanos, se verán satisfechos en su integridad y, consecuentemente, la relación entre el gobierno y los gobernados será en un marco de certeza y tranquilidad. Y por lo que respecta al caput fiscal, los deberes impositivos de los ciudadanos serán cumplidos en sus términos, o igualmente aplicadas en sus términos las disposiciones que establezcan exenciones o reducciones impositivas a favor de los referidos gobernados. Todos en paz. Las normas de convivencia social, las saturaciones urbanas en los casos de sociedades o de ciudades de estas características, los intereses de las partes, los intereses del Estado, por lo que respecta a las contribuciones que tenía derecho a recibir. El notario debe actuar con independencia. El ejercicio de la función notarial es incompatible con toda restricción de la libertad personal, de las facultades de apreciación y de expresión, y no podría ser de otra manera, puesto que si el notario es el confidente de las partes, es en la exposición que se le presenta donde hace una auscultación del negocio, de las verdaderas intenciones y deseos de los contratantes, de tal modo que su ánimo no debe en lo más mínimo estar violentado por circunstancia jurídica o extrajurídica alguna. Debe tener una libertad absoluta para discernir de la mejor manera y apreciar en su justo contexto el interés en el negocio que se revela a sus sentidos. De esta manera, ¿quién más que el notario está facultado para estudiar los antecedentes, examinar los títulos y redactar el instrumento? ¿Quién más que él está capacitado para calificar
la legalidad y procedencia del negocio, y asimismo, ¿quién más que él está en aptitud de conocer las consecuencias jurídicas del acto celebrado por las partes, de modo tal que con suficiencia pueda ilustrar a los otorgantes acerca del valor, las consecuencias y alcance legales del contenido de la escritura? Las respuestas a estas interrogantes nos orillan a la afirmación de que el notario es el profesionista indicado para brindar seguridad y certeza a las partes contratantes, logrando con ello que se cumpla el fin último de todo ordenamiento jurídico, esto es, la seguridad jurídica. Así pues, el notario expresará, porque lo conoce, a suficiencia, el acto o actos que va a consignar en el instrumento. Lo redactará en cláusulas con claridad, concisión y precisión jurídica y de lenguaje. No puede ser ininteligible. Designará las cosas que son objeto del acto, determinará también las renuncias de derechos que los otorgantes hagan válidamente conforme a su voluntad manifestada, certificará la identidad de los otorgantes y certificará a su juicio su capacidad, bastando para emitir su juicio que no observe en las partes manifestaciones de incapacidad natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. Y esto es comprensible, puesto que en su primera entrevista las partes le expusieron al notario el negocio entre ambos y le confiaron todos los detalles del mismo, de tal manera que desde ese momento el notario percibió no solo el planteamiento del asunto, sino la forma en que éste le fue planteado, a grado tal que desde ese mismo momento el notario pudo formarse un juicio de valor sobre la capacidad de las partes, faltándole solo analizar su legitimación para la realización del acto jurídico con eficacia, lo que se desprenderá del examen de los antecedentes y de la calificación de legalidad del acto. El notario percibe lo que se le presenta y lo que le es evidente, cómo se le presenta, cómo se externan las partes ante él, puede determinar si están capacitados para realizar el acto que van a realizar, y lo único que le faltará será determinar si están legitimados por la documentación que va a obtener y las consultas que tendrá que realizar a las diferentes dependencias, a las instituciones registrales, catastrales y fiscales, para conocer que no existan intereses adicionales a los que se están planteando y que tengan que ser velados por el notario y cuidados por el notario, pero la capacidad de estos la califica desde ese momento. Tenemos un problema ahora, en atención a esa preeminencia del principio pro hombre que se está difundiendo cada vez más en nuestras diferentes legislaciones. Está pretendiéndose que el notario mire más allá y busque cómo conseguir a quien en un momento determinado, según una legislación, no estaba habilitado para conducirse por sí mismo, para gobernarse por sí mismo, cómo logra darle expresión a esa persona que de entrada se externa como una persona necesaria de una tutela jurídica. Es una situación complicada y que se nos está presentando cada vez más y que legislaciones están recogiendo en sus diferentes normativas y nos están obligando a ir un poco más allá en la investigación, cosa que pudiera tener dos puntos de vista: la confianza excesiva en la prudencia y en el actuar notarial, y el abuso en un momento determinado de esa confianza para descansar en la decisión del notario sobre la determinación de la procedencia del otorgamiento de un acto por algún aparente incapaz, con el apoyo de quien consideró el notario para el otorgamiento o la expresión de esa voluntad. Una situación realmente complicada que tendrá que ser objeto de análisis, que está siendo objeto de análisis en las diferentes comisiones que tiene la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión, porque cada vez más se nos presenta o en normas que ya están legisladas o en resoluciones judiciales que se van dictando. En suma, del notario, es el notario quien, conocedor de los pormenores del negocio, pone los cimientos para la construcción
de un instrumento notarial sólido, en el que se cubran todos los requisitos de fondo y forma que el acto requiera, de manera que el mismo surta los efectos deseados, no solo entre las partes, sino también frente a terceros, los que deberán estar y pasar por la fe notarial a las consecuencias legales del acto formalizado. Esto me recuerda a esa frase que se expresaba siglos atrás: sepan cuantos esta carta vieren. O sea, que lo que se dice por el notario es lo que sucedió en el momento de la presencia de las partes ante el notario, que consigna el instrumento y de lo que da fe. Esa fe es la obligación que tiene toda la sociedad de tener por cierto lo que el notario narra en su instrumento notarial, que nos hace reflexionar todas las obligaciones que tiene que cuidar para que lo narrado sea acorde a lo planteado, acorde a la normatividad, con absoluta equidad, viabilidad en el negocio, justicia para las partes y seguridad jurídica para todos los intervinientes, entre los que contamos en todos los actos negociales al Estado como una parte muy importante. Debe actuar con lealtad. El notario, en el ejercicio de su función, debe conducirse con lealtad con todos, con los solicitantes de sus servicios, con sus colegas, con sus colaboradores, con la autoridad, con los legisladores, con los jueces, en fin, con toda la gente. No puede darle la espalda a nadie. No puede traicionar la confianza depositada en él por su trayectoria de vida, basada en su formación teórica y deontológica, evaluada en los exámenes de ingreso correspondientes, que merecen, según las leyes, el reconocimiento público y social por acreditar el saber prudencial y prácticas suficientes para dicha función. Teórico, práctico, y teórico prudente, no teórico arriesgado, con puntos de vista que tuvieran que ventilarse judicialmente porque la intención es no llegar a los tribunales. El saber tiene que ser prudencial y la práctica suficiente para ser perfectamente claro, conciso y jurídico lo que se asienta en el instrumento notarial. La falta de lealtad es un atentado contra la institución del notariado que se debe censurar mediante un procedimiento a cargo de los colegios de notarios que concluyan con resoluciones que reprueben la conducta indebida y requieran al infractor que se disculpe, se abstenga de reincidir y restaure en lo posible los daños causados, dejando constancia de todo ello en un expediente que el notario tendrá y donde se reflejará toda su actuación. En relación con los solicitantes de sus servicios, no debe actuar por ningún motivo si el objeto del acto, el motivo del mismo, expresado o conocido por el notario, o el fin de este, es contrario a la ley o a las buenas costumbres. En relación con sus colegas, la falta de unidad y de aprecio entre ellos es fuente de competencia desleal. Para esto es necesario asegurar la independencia económica del notario, y a este efecto el 16º Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Lima, aconsejó lo siguiente: fijar un número determinado de notarios en cada localidad, siempre que se asegure la prestación suficiente del servicio. Y esto para que no haya más oferta ante poca demanda. Fijar aranceles adecuados e iguales para todos, para que no exista que alguien cobre más que otro por la prestación del mismo servicio, y evitar la excesiva concentración del trabajo en ciertos despachos. La actitud del notario en todo momento debe ser de colaboración técnica y científica para con sus colegas, y nunca de crítica destructiva. En cuanto a los notarios jóvenes o de nuevo ingreso, existe una gran necesidad de consejo y ayuda por parte de los que cuentan con más experiencia, lo que se debe compartir de manera generosa y con gran sentido de solidaridad.
debe respetar también la competencia territorial, por lo que solo podrá actuar y dar fe en su protocolo y dentro de su jurisdicción. Los actos y hechos jurídicos que haga constar para que surtan efectos en otra entidad o en el extranjero deberán ser actuando dentro de su demarcación, puesto que fuera de ella los actos que autorice carecen de valor, salvo algunas normas que autorizan a que los notarios den fe de actos de sus connacionales cuando se encuentren fuera de sus países, pero son, me parece, en el contexto de la mayoría de las legislaciones del continente, pocas realmente. Y se refieren a los connacionales y que surtan efectos en su nación. El instrumento otorgado y la actuación fuera de la competencia del notariado son, por regla general, nulos. En relación con el Estado, en su actuación el notario debe participar en los programas de apoyo a la sociedad, tales como participaciones en acciones de regularización de la tenencia de la tierra, programas de testamentos, de asesoría jurídica gratuita a las clases económicamente débiles, que son primordialmente las que requieren más el servicio notarial. A diferencia del sistema anglosajón, donde el acceso a la asesoría de un profesional la tiene quien puede pagarla, en la mayoría de los países del continente americano, el acceso a la asesoría de un profesional calificado como el notario es prácticamente gratuita, y eso ayuda a que las clases que no tienen con qué pagar tengan la orientación de un profesional avesado en el conocimiento de la norma. Con el Estado debe proponer la expedición de leyes más convenientes, de manera que la convivencia social se dé en un plano de mayor facilidad, puesto que el notario es el profesional que mayor contacto tiene con el pulso de la economía. Aquí llegan todos. Quien quiere constituir una empresa, quien tiene un problema económico, quien va a dar en garantía para salir de un conflicto, quien va a dar en garantía para desarrollar un negocio. Debe auxiliar a la administración de justicia y a la administración pública en todo lo conduciente a un mejor gobierno y a la moralización de los funcionarios públicos. Además de dichos deberes, el notario tiene uno más para con sus colaboradores. Pues cuando un abogado inicia su práctica notarial, es deber del notario cuidar y fomentar su crecimiento intelectual. En contraposición, si el pretendiente no posee las cualidades técnicas, científicas y morales propias de la actividad notarial, también es su deber abstenerse de rendir el aviso de iniciación de práctica y denunciar sus deficiencias. Si no hacemos eso, no canalizamos por el conducto de un deber ser distinto, con principios éticos acorde a los jurídicos, a una persona que pretende ejercer la confianza y tener la confianza del Estado y de los particulares. Se puede concluir entonces que los notarios nunca dejamos de practicar la ética, esto es, la forma habitual y selectiva de comportarse, que supone necesariamente un ejemplo para los demás. Y así se transmite la formación moral a los nuevos notarios, a los aspirantes y a los estudiantes de Derecho. Y esto no tiene que hacerse necesariamente con ejemplos heroicos, sino simples y simplemente enseñando la ética a través del desenvolvimiento y actividad diarios. Tiene que actuar con dignidad el notario. Debe actuar con respeto y estima a sí mismo, a su labor y hacia los demás, que igualmente deben respetar y estimar en su justa dimensión la labor del notario, que se traduce en un instrumento que goza del reconocimiento público social con el fin de proteger la seguridad jurídica de los otorgantes y solicitantes de sus servicios. Por tal virtud, y toda vez que el notario ejerce su función sin sometimiento al erario y sin sueldo o igual a del gobierno, tiene derecho a obtener de los solicitantes de sus servicios el pago de sus honorarios, pudiendo abstenerse legalmente de actuar si los mismos no le anticipan los gastos y honorarios correspondientes. Nadie llega a trabajar pagando por ello. Todos llegamos a trabajar por un ingreso. Por lo tanto, si desea un particular que yo le preste servicio, me tiene que anticipar el gasto correspondiente para poder generar la actividad que me solicita y finalmente pagarme mis honorarios. Los honorarios de los notarios son sagrados. Es conveniente que los aranceles notariales tomen en cuenta la cuantía del negocio, eso es lo recomendable, en función de la responsabilidad. No es lo mismo dejar constancia de la constitución o de la transmisión accionaria de una empresa multinacional a dejar constancia de la transmisión o constitución de una empresa familiar. La responsabilidad es absolutamente diferente y sería excelente que el arancel notarial contemplara esa diferencia. El grado de dificultad del asunto, la extensión material del documento, así como el día y la hora de la prestación del servicio,
con sus excepciones, como las que se refieren a los asuntos de orden público o de interés social, que implicarán una reducción de honorarios en función de los convenios que los colegios celebren con las autoridades. El notario es una figura bifronte. Por un lado ejerce una función pública, sin ser en todos los sentidos funcionario público, y por otro es un profesional de derecho con una clara misión asesora y de consejo, según así nos los hace ver Rafael Gómez Pérez. Esta dualidad en la actuación del notario, las leyes la contemplan cuando señalan que el notario posee una naturaleza compleja. Es pública en cuanto proviene de los poderes del Estado y de la ley, y es autónoma y libre para el notario que la ejerce actuando con fe pública, por lo que las autoridades están obligadas a auxiliar a los notarios en el ejercicio de sus funciones y a brindarles el auxilio de la fuerza pública cuando los actos concretos de dación de fe así lo requieran, y en caso contrario pudieran ser sancionadas, ya que un no auxilio es un obstáculo o impedimento para que el notario ejerza su función. Con todo y las consideraciones anteriores que implican una especialización tanto en el conocimiento de la ciencia del derecho como en el de la naturaleza humana, pues es la conducta de las personas regulada por la norma, todavía hay quienes afirman que el notario es un simple autenticador de firmas, un firmón, que después de estampar un sello, tiende la mano para recibir una retribución que no se justifica. Y eso, mis estimados amigos, es solamente ignorancia. La labor del notario constituye un verdadero apostolado y puede asegurarse que sin notarios competentes y honorables, muchísimas personas, pero especialmente las de humilde condición, serían víctimas diarias del abuso o del engaño. El notario debe prepararse en su actuación. Debe actuar personalmente y con atingencia, porque para que un notario pueda ejercer su función, debe establecer una oficina, solo una. Debe atender las solicitudes de servicio en cualquier día, hábil o inhábil, y a cualquier día y a cualquier hora y lugar, pudiendo cerrar sus oficinas en días inhábiles y fuera del horario de trabajo que señale la autoridad. Perdón. Deberá atender de manera personal los asuntos que se le encomienden, por lo que es importante que solo acepte aquellos asuntos que pueda atender de manera personal. Y esto es así, pues el notario debe orientar y explicar a los otorgantes y comparecientes el valor y las consecuencias legales de los actos que vaya a autorizar. Decíamos que las partes en su entrevista o audiencia con el notario, y recordemos que la audiencia es una endopatía, un sentir los unos delante de los otros, de visu et auditu, a la vez, cada uno con los demás. Y en esa audiencia le plantean su situación y después de un minucioso estudio aconseja sobre la solución correcta, la que descansa en la honestidad, imparcialidad y gran experiencia acumulada acerca de los negocios de su incumbencia y que deriva del manejo y estudio constante de los mismos. Carneluti opina al hablar del rigor del notario que es un intérprete jurídico, pues efectivamente tiene que interpretar esas voluntades y además, si fuera necesario, tiene que ejercer una función docente, asesorar, aconsejar y siguiendo más adelante tiene que proceder al encuadramiento de esa voluntad recibida e interpretada con la asesoría y consejo para moldearla y vaciarla en un casillero legal, para que pueda ser configurada esa voluntad en algo que sea lícito, para luego documentarlo. Tiene que actuar con calidad profesional. El quehacer profesional, como todo oficio que conjugue la notaría con la práctica, es de difícil desempeño. Requiere experiencia, que solo el diario contacto con el hecho puede dar. El notario se forma en la notaría. Pide también una sólida formación jurídica, difícil de adquirir, que permite redactar un instrumento que tiende a evitar conflictos. Y autoridad moral, para lograr que las partes se sometan a su consejo, que en ocasiones es o parece ser contrario a la voluntad primitiva
de los que solicitaron su intervención. Venía yo a una donación y salgo con una compraventa, porque era justamente la compraventa lo que iba a hacer. El notario es un técnico profesional que al desentrañar la voluntad de las partes, la plasma en un documento. La elaboración de ese documento lleva implícito el profundo conocimiento del negocio, de la voluntad de las partes, de los efectos jurídicos del acta o escritura que se va a realizar, su lectura y explicación a las partes para que en caso de estar conformes lo manifiesten en el documento otorgando el mismo. El notario en la elaboración del documento conjuga la labor del técnico profesional y asesor al equilibrar, primeramente, los intereses de la sociedad tutelados por el Estado, con respecto a los intereses de los particulares y posteriormente los derechos entre las partes. Y en ese momento el profesional y el jurista han desentrañado la voluntad de las partes, encuadrando dicha voluntad dentro de determinada institución jurídica, concluyendo así con la elaboración del documento donde intervino un notario capaz, en el que se reúnen estas tres características. La función notarial, el quehacer notarial, conjuga y refleja el triple carácter del notario latino, y ese quehacer notarial se da en cada negocio y se integra por las siguientes tareas. Primero, redacción del instrumento. Segundo, autorización del instrumento. Tercero, conservación del instrumento. Y cuarto, reproducción del instrumento. Lo redacto con claridad y concisión acorde a la norma, lo autorizo y le convierto en verdad legal, lo conservo para de ahí mantener guardado en la matriz del documento, que es el principio, soporte de nuestra actividad, la matricidad, en todo tiempo del mismo. Y lo reproduzco tantas cuantas veces sea necesario para acreditar los derechos o las obligaciones contenidas en el documento. La preparación técnico-jurídica no solo es para el notario, sino también para sus auxiliares. Y así hay normas que establecen la carrera notarial como un sistema de preparación que apoye a los aspirantes al notariado en su formación teórica y práctica, formación deontológica y personal suficientes para que mediante los exámenes públicos sean calificados por jurados especialmente calificados, el profesional del derecho idóneo sea el seleccionado para el ejercicio de la función notarial. El notario debe actuar con discreción, reserva y secreto. Debe guardar secreto profesional a fin de evitar causar perjuicio a sus clientes por la revelación de información que se le confía. Obligación esta que se extiende a los empleados del notario y tan apreciada por la ley que la violación a este deber merece una sanción al menos de suspensión del ejercicio de la función notarial. El secreto profesional tiene dos aspectos. Por un lado, la necesidad que tiene el cliente de hacer confidencias al notario para resolver sus problemas jurídicos y por otro, la certeza de que el notario como profesional discreto y consciente de sus deberes no va a revelar los secretos escuchados. Esta obligación tiene las excluyentes que en cada caso la ley establece y los que derivan de los actos que deben ser inscritos en los registros de propiedad o informados a las autoridades fiscales o ahora las obligaciones de información que tenemos todos en materia de lavado de dinero. La deontología no es pues una aburrida inmersión en el campo de la moralidad y no por recomendar conductas sin especificar castigos se encuentra fuera de contexto. La deontología notarial se encuentra estrechamente ligada por un lado al derecho, ya que la ley la considera inseparable del ejercicio práctico de la función, y por otro lado a la moral. Y para concluir, estimados amigos, en esta reflexión, permítanme ustedes referirles lo que el Papa Pío XII dijo a los concurrentes al V Congreso Internacional del Notariado Latino el 5 de octubre de 1985, haciendo acopio del último aliento que restaba a su vida fecunda, ya que terminaba apenas su discurso, entró en los preliminares de la suma gravedad que lo harían transponer los umbrales de la inmortalidad. Según Pío XII, los notarios deben tener una competencia técnica reconocida y una integridad moral indiscutible. Estas cualidades deberá poseerlas el notario, sobre todo en el momento en el que se constituye
en el intermediario oficial entre el particular que recurre a su servicio y el orden jurídico del que es intérprete. Sería inexacto concebir la función notarial como una simple tarea de redacción de documentos que presentan bajo una forma auténtica la expresión de las declaraciones de los interesados. ¿No sucede frecuentemente que las partes se presentan ante el notario sin tener una noción clara y firme de lo que desean, de los motivos que los impulsan, de las formas que debe revestir el acto para ajustarse a la ley, de las consecuencias que de ahí emanan? El notario se esforzará en sacar a la luz todos esos elementos. Eliminará aquello que dentro de las voluntades expresadas por los interesados no coincida con las disposiciones legales, lo mismo que con los principios de la justicia y de la equidad. Será el consejero de las partes y el depositario de sus secretos. Es claro que la práctica notarial, sinceramente deseosa de servir a la buena armonía de las relaciones entre los hombres y de responder a las nuevas situaciones resultantes de la evolución de las estructuras sociales, puede contribuir notablemente al progreso del derecho privado. Las técnicas modernas os aportarán una ayuda material, pero ellas no reemplazarán jamás la ciencia verdadera del derecho y la conciencia profesional, la preocupación del bien común, más allá de las normas contractuales que definen el medio destinado a facilitar la obtención de un fin más alto. Esta actitud, sin embargo, no podrá mantenerse con constancia si ella no se apoya en el amor sincero a los semejantes, cuya doctrina y ejemplo viviente encierra el Evangelio. En suma, si el juez conoce de la relación jurídica solo cuando surge el litigio para decidir la controversia, en cambio, la misión del notariado es de paz y seguridad social. A él le toca prever los problemas, evitar los litigios, crear el derecho, hacer que éste impere y que las relaciones se iluminen con la luz de la buena fe. Una actuación acorde a no causarle daño a mi contraparte, sino obtener el interés legítimo que la norma establece en mi favor para un negocio jurídico, un negocio económico que someto a la decisión, a la visión, a la atención, al cuidado y a la supervisión de un profesional que tiene como característica de función el conocimiento de la norma y su buena conducta, su buena fe, que tiene que buscar impregne los documentos que elabore. Esta época en donde nos encontramos ahora, que nos implica estar alejados, pero como bien apunta nuestra presidenta Cristina Armella, cada vez más cercanos, nos genera una cantidad enorme de inquietudes, a grado tal que pudiéramos pensar que los actos ya se concreten por vía de distancia y que podamos asentar por medio de videoconferencia algunos actos, disposiciones o negocios jurídicos, inclusive de última voluntad, de tal forma que brindemos mejor y más rápidamente nuestro servicio notarial. Reflexiones no incorrectas, reflexiones que resultan de situaciones ingentes como la que vivimos, pero que tenemos que someter a la determinación y a la verificación de los avances de la tecnología en nuestros respectivos países. Cuando lleguemos a tener el completo dominio de la tecnología de manera que la verificación de la capacidad y de la libertad de actuación de una persona no es contraria a lo que se refleja o expresa a través de una imagen, probablemente en ese momento lleguemos al punto de una concreción de un negocio a distancia, firmado con una firma electrónica que la mayoría de nosotros ya tenemos y que nos permite vincularnos con terceros en una relación de ida y vuelta, en donde se compromete a lo mejor inclusive un patrimonio importante por la reserva de una habitación o de una suscripción para un evento o la compra de algún bien o servicio que pudiera implicar la erogación importante de un recurso. Pero eso no nos permite hasta el momento considerar que un acto donde se involucren derechos, compromisos y obligaciones de otras características
pudiéramos hacerlas y dejar constancia de ellas en una matricidad que se busca que sea a la vez también electrónica, que tenemos que cuidar el soporte, ¿qué tanto pudiéramos llegar a considerar ya la madurez en este rubro para poder considerarla aplicable en situaciones como la que vivimos? La inquietud está a flor de piel. Estamos obligados a pensar más allá de lo que veníamos pensando, abrir y pensar en la existencia de paradigmas diferentes a los que nos hemos venido utilizando y con los que nos hemos formado. La realidad y las sociedades nos implican movernos más rápidamente, pero por ningún motivo podemos dejar de lado ni la matricidad de nuestra actuación, ni la evidencia de la misma, ni la constancia auténtica de la certeza que el notario se lleve o genere de la actuación, libertad, absoluta disponibilidad y capacidad de quienes se presentan ante él. Esos temas todavía tenemos que dejarlos claros y tenemos que afinar nuestra participación y obligados estamos a hacerlo. Por eso, dentro de los temas a tratar dentro de la Iberoamericana que celebraríamos en octubre y que por desgracia ante esta pandemia tendremos que diferir para el año siguiente, uno de los puntos importantes es ese, la capacidad. ¿Cómo la calificamos? ¿A través de qué medio podemos considerarla utilizable y válida para su concepción, recepción y consignación en un instrumento donde se generan obligaciones y derechos? Tiene que haber un lado un notario por un lado de la pantalla, otro notario por el otro lado de la pantalla. La comunicación tendrá que evitar hackeos o que se caigan los sistemas, por citar una de las situaciones que más frecuentes se presentan, y cómo tenemos la certeza de que detrás del notario y de la persona que está asesorada o orientada o de la que el notario está dando fe de su expresión de voluntad no hay atrás de él otra persona que esté moviendo esa actuación. Situaciones todas ellas interesantes a reflexionar para lograr tener el dominio pleno de lo que a la fecha tenemos cuando una persona se presenta ante un notario a actuar de una manera determinada. Nada impide que las actuaciones que ahorita hagamos permitan una vinculación electrónica, que yo envíe un contrato, que me lo reenvíen por correo electrónico, que haga mis observaciones, que inclusive las disposiciones de última voluntad pudiera yo mandarlas redactadas si la legislación lo permite, como lo hace la Ciudad de México. Yo pueda mandar unas declaraciones, un proyecto de testamento, el particular lo reciba, lo vea en su computadora, me mande sus observaciones por vía electrónica, y el día que convengamos a través de ese medio se presenta en la notaría, le dé lectura como quedó conformada su voluntad y otorgue el testamento. Eso es algo que debemos ya considerar posible, porque finalmente la evidencia y la matricidad la conservamos. Reflexiones todas que nos surgen de estas inquietudes que son las que nos hacen crecer. Les felicito por su inquietud, por este curso que se está llevando a cabo. Espero que sigan ustedes en este proceso de capacitación y de preparación. Cuenten totalmente con el apoyo del notariado, de la Unión Internacional del Notariado, de la cual Bolivia forma parte. Nos falta que determinen, o creo que ya tenemos la representación, de su presidente. Tenemos que tener ahora la presencia de él en los diferentes eventos que tengamos. Nos estaremos contactando en breve con él por esta vía para llegar a puntos de acuerdo, pero reciban todos de entrada el gusto que nos da que estén conectados, que se sigan capacitando, que hagan reflexiones, que orienten a sus autoridades en todos los eventos en los que se puedan, porque somos personas que estamos comprometidas con el estudio y la preparación. Y sin más, espero que la siguiente ocasión que nos veamos podamos darnos un fuerte apretón de manos. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias.